Hola, muy buen día. Mi nombre es Mitzi Farías y hoy día veremos la cápsula número 6 del tercer ciclo básico que será círculo y cilindros. A lo largo de esta clase veremos el perímetro y el área de un círculo y el volumen de un cilindro. Empezaremos con el perímetro. Diremos que el perímetro de la circunferencia corresponde a perímetro de la circunferencia será igual a pi por medida del diámetro. Esta vendría siendo la fórmula de perímetro de la circunferencia. Como la medida del diámetro es el doble de la del radio, podemos escribir la longitud de la circunferencia como, esta es otra forma de anotar el perímetro si es que me dan el radio. Perímetro de la circunferencia sería igual a pi por 2 por medida del radio. Y aquí tendríamos las dos fórmulas que se utilizan para sacar el perímetro de una circunferencia. Si denominamos por C el perímetro de la circunferencia, R su radio y D el diámetro, podemos resumir las dos operaciones anteriores como C igual a 2pi r o C igual a pi d. Recordar que el r significa radio y el d significa diámetro. Circunferencia es la línea curva cerrada y plana cuyos puntos están en la misma distancia, o sea, el radio siempre va a ser constante de un punto en el centro. El círculo es la superficie plana por una circunferencia. El primer ejemplo que veremos será: Paulina necesita acercar la piscina de su casa porque tiene una niña pequeña que ya aprendió a caminar. La piscina tiene forma circular con un diámetro de 5 metros. A su alrededor tiene un borde cerámico de 50 centímetros de ancho. Si el metro lineal de reja instalado cuesta 45.000 pesos, ¿cuánto deberá pagar aproximadamente por la reja completa? Para esto, lo primero que tenemos que sacar es el perímetro para poder saber cuánta reja necesito. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula de perímetro es igual a pi por el diámetro. Primero tenemos que saber cuánto es mi diámetro. Mi diámetro vendría siendo la distancia entre un extremo a otro. Sabemos que la piscina mide 5 metros y que cada parte de acá mide 50 centímetros, o sea, acá también hay 50 centímetros. Por lo tanto, el diámetro completo serían 6 metros, porque 50 más 50 centímetros me daría 100 centímetros. Y 100 centímetros lo mismo que decir un metro. Y ese metro más el diámetro de la piscina me daría 6 metros, ya que 1 más 5 es 6. Por lo tanto, el perímetro es igual a pi por el diámetro, que son 6. En temas de ejercicios utilizaremos el término de pi como 3,14, quedándome como resultado final perímetro igual a 3,14 por 6. Y finalmente el perímetro me daría igual a 18,84 metros. Eso vamos a necesitar de malla. Pero a nosotros nos están preguntando no la cantidad de mallas, sino que cuánto deberá pagar aproximadamente. Me cobran por el metro lineal 45.000 pesos. Y si nos fijamos acá tenemos el resultado del perímetro en decimales. Por lo tanto nos convendría poner este número aproximado, el cual sería 19 metros. Por lo tanto, ahora sí podríamos sacar el costo
Para eso tendríamos que multiplicar la cantidad de metros por el valor del metro, que son 45.000 pesos. Si yo hago esta multiplicación, me daría igual a 855.000 pesos. Y este sería el costo de cercar toda la piscina. A continuación veremos el área de una circunferencia. Observe la figura 1 y 2. En cada caso, el cociente entre el área del círculo y el cuadrado del radio es aproximadamente 3,14. Este cociente se puede interpretar como el número de veces que cabe el cuadrado, cuyo lado es igual al radio del círculo, en el círculo mismo. En ambas figuras se puede visualizar cómo las partes de color rosado y verde tienen la misma área. La parte azul tiene en superficie un poco más grande que la del cuadrado rosa, ya que el cuadrado cabe aproximadamente 3,14 veces en el círculo. Hemos probado exitosamente que el área del círculo es igual a 3,14 por el radio al cuadrado. Si A es el área del círculo y R el radio, podemos escribir como área igual a pi por R elevado a 2. O sea, siendo el área, el resumen de todo esto, igual a pi por R elevado a 2. Y hay que tener mucho cuidado. En el cálculo del área del círculo, el número que se multiplica por sí mismo es el radio, que no es multiplicar por sí mismo pi por el radio, para tenerlo en cuenta. Igual veremos un ejemplo para que quede más claro. El ejemplo de área es el siguiente. Rosana está confeccionando y vendiendo manteles para mesa, redondas que tienen 120 centímetros de diámetro. El mantel debe extender el tamaño de la mesa en 15 centímetros. Además, es necesario dejar un borde de 2 centímetros en su entorno para hacerle basta. Por lo tanto, sería la forma real del mantel como lo muestran las figuras de ahí. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuántos metros cuadrados de tela se necesitan para confeccionar 25 manteles? En primer lugar, tenemos que acordarnos que el área es igual a pi por r al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto vale el radio. Para hacer eso, primero vamos a sacar el diámetro. Tenemos que la mesa mide su diámetro, el diámetro es, en primer lugar, el porte de la mesa, que son 120 centímetros, más el largo que tiene que exceder, que es de 15 centímetros a cada lado. Por lo tanto, va a ser 15 más 15. Y finalmente tiene que tener una basta de 2 centímetros, por lo tanto hay que aumentarle 2 centímetros a cada lado, tanto este lado como este lado, quedando 2 más 2, dándome como resultado, dejen correr esto acá porque si no se van a confundir y no se va a ver bien, dándome como resultado del diámetro la suma de 120 más 15 más 15 más 2 más 2. Eso me da un resultado de 154. Ese es el diámetro, pero para términos de área tenemos que sacar el radio. El radio es la mitad del diámetro, por lo tanto, para sacar el radio sería 154 dividido en 2, el cual me da como resultado 77. O sea que el radio
del mantel que necesitamos es de 77 centímetros. Por lo tanto, sería el área igual a pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado, que sería 77 al cuadrado. Ahora tendríamos el área. Recordad que primero tenemos que desarrollar la potencia, la cual es 77 al cuadrado, que me da como resultado 5.929. Y finalmente esos 5.929 lo tenemos que multiplicar por pi, que es 3,14, dándome como resultado final el área de 18.617,06 centímetros al cuadrado. Pero esa no es la pregunta que me hacen, sino que me dicen cuántos metros cuadrados de tela se necesita para confeccionar 25 manteles. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la cantidad de área por la cantidad de manteles, que son 25. La cual sería, vamos a aproximar este mantel. Sería 18.617,06 por la cantidad de manteles, que son 25. Si yo hago esa multiplicación, me va a dar como resultado que yo necesito de tela 465,5 centímetros al cuadrado, que aproximadamente sería 465.427 centímetros al cuadrado. Esto sería una aproximación. Y de esta forma habremos respondido la pregunta del ejercicio. Finalmente veremos el volumen de un cilindro. Como la base de un cilindro es un círculo, el área de la base, que va a ser A, que le vamos a llamar A, la podemos calcular como pi por r al cuadrado, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Si el B es el volumen del cilindro, entonces sería el volumen igual el área por la base por la altura, quedando como resultado de eso la siguiente ecuación. Volumen sería igual a pi por r al cuadrado por h, y h representa la altura, r representa el radio y pi se utiliza normalmente 3,14. Al calcular el volumen, si las dimensiones están dadas por centímetro, el volumen se expresa en centímetros cúbicos, o sea, sería elevado a 3. En el área es elevado a 2 y en el perímetro no tiene elevado. Si las dimensiones están dadas en metros, el volumen se expresaría en metros cúbicos, o sea, m elevado a 3. Y así sucesivamente dependiendo la medida que me den en el ejercicio. El ejercicio que veremos a continuación es de volumen. Rodolfo tiene un bar y ha notado que la bebida de mayor consumo durante el verano es la cerveza. Él vende en promedio 72 jarros de cerveza por cada hora, 50 jarros grandes y el resto jarros pequeños. El jarro grande tiene un diámetro de 10 centímetros y 18 centímetros de alto. El jarro pequeño tiene 8 centímetros de diámetro y 16 centímetros de alto. Determine cuántos litros de cerveza bebe alguien que se toma un jarro pequeño lleno y uno grande lleno. Para eso tenemos que sacar el volumen de cada uno de los jarros. Vamos a empezar primero con el jarro pequeño.
Ya, y después haremos el jarro grande. Recordar que el volumen del cilindro es igual a pi por r al cuadrado por la altura, que vendría siendo h. Por lo tanto, el jarro pequeño sería volumen es igual a pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado. Acá dice que el jarro pequeño tiene 8 centímetros de diámetro. Recordar que el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, para sacar el radio, vamos a tener que dividir ese 8 dividido en 2, el cual me da 4. O sea, su radio es 4 por la altura. Y la altura dice que tiene 16 centímetros de alto por 16. Por lo tanto, empezaremos a desarrollar el volumen. Vamos a tener que multiplicar 3,14 por 4 y después ese resultado haber que multiplicarlo por 16, el cual me da como resultado 200,96 centímetros cúbicos de cerveza el jarro pequeño. Ahora vamos a sacar el jarro grande. Sabemos que el volumen del jarro grande es pi, que es 3,14, por el radio en este caso, pero nos dan el diámetro de 10 centímetros. Por lo tanto, el radio sería 10 dividido en 2, el cual me da como resultado 2. Perdón, el cual me da como resultado no 2, sino 5. 10 dividido en 2 es igual a 5. Por la altura, que en este caso mide 18 centímetros de alto. Y para sacar el volumen tendríamos que multiplicar 3,14 por 5, que es el radio, por 18, el cual me da un volumen de 282,6 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ¿cuántos litros de cerveza bebe alguien que se toma un jarro pequeño lleno? Tomaría 200,96 centímetros cúbicos. Y uno grande, una persona, tomaría 282,6 centímetros cúbicos. Esperando que haya quedado todo muy claro, nos vemos en un siguiente video y muchas gracias por su atención. Hasta luego.